Bienvenidos comiqueros a un nuevo vídeo, esta vez dedicado al Olimpo de los cómics y uno de sus dioses es Stan Lee. Así que no seáis vagos y dadle a play. Comiqueros, vamos a conocer a uno de los dioses del Olimpo en los cómics, Stan Lee. Para eso he usado varios libros, la mayoría en inglés, The Man Behind Marvel, de Bob Bachelor, Excelsior de Stan Lee y George Meyer, y luego biografías, entrevistas como de Stan Lee Universe, y en castellano, que está bastante bien, en forma de cómic, una memoria, se llama Asombroso, Fantástico, Increíble, que es la biografía de Stan Lee, guionizado por Peter David y realizado también por Colin Doran. Stan Lee nace el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York bajo el nombre de Stanley Martin Lieber, hijo de Jack Lieber y su mujer Celia, inmigrantes rumanos. Su hermano Larry nace 9 años después. Su infancia la pasa leyendo a los clásicos Mark Twain, Julio Verne, Edgar Rice Burroughs, Edgar Allan Poe, Conan Doyle, Victor Hugo, Dickens, H. G. Wells, Shakespeare, un montón. Cuando podía, iba al cine a ver a su favorito, Errol Flynn, sobre todo la película esta, Robin Hood. Su padre era sastre en la Gran Depresión. Pasaron muchas penurias económicas. Desde muy joven tuvo que empezar a trabajar como acomodador de cine, en un hospital, en un periódico. Por fin, en Timely Comics. A ver si lo localizáis. Complicado. Ese. Allí conoce a Joe Simon y Jack Kirby, que son los creadores del Capitán América. Empieza como chico para todo, pero le dan la oportunidad de hacer 2 páginas solamente de texto en este cómic, Captain America Comics número 3. La historia se llama El Capitán América frustra la venganza del traidor. Si lo paráis, la podéis leer. Y más adelante, en el número 5, presenta su primera aventura, Headline Hunter, Foreign Correspondent. Corresponsal extranjero, Headline Hunter. Una historia de aventuras. Firma con un seudónimo, Stan Lee. Como hemos dicho, su nombre verdadero es Stanley Martin Lieber, porque quiere escribir la gran novela americana. Su intención es ser un escritor serio y los cómics, pues en esa época no eran nada serios. Tenía 19 años por estas fechas. Como curiosidad decir que su primer héroe es Jack Frost en USA Comics número 1, en agosto del 41. La otra historia que hizo en Capitán América Comics es de ese mismo año, el 41, pero aunque es también de agosto, se publicó antes. Martin Goodman, dueño de Timely y pariente de Stan Lee, unas veces dicen que es el marido de su prima, otras el cuñado de su tío, bueno, no se sabe. Tienen un parentesco ahí. Despide a Simon y Kirby por trabajar para la competencia, para DC. Se fueron para trabajar, entre otros, en Manhunter, en Sandman. Siempre quedaron con el chascarrillo de que alguien los había delatado, que alguien los había denunciado, porque Martin Goodman los quería en exclusiva, y estos trabajaban en todo lo que podían. También eran un poco tontos, pero el estilo de Kirby era muy reconocible, entonces a poco que Martin Goodman leyese algo de DC, pues sabría que estaba trabajando para la competencia. Pero siempre culparon a Stan Lee de ser el chivato. Nunca se demostró eso, ¿eh? Nuestro héroe Stan Lee se alista en la Segunda Guerra Mundial. Nunca va al frente. Se queda... Bueno, aquí sí lo reconocéis, ¿no? Está clarísimo. Es el del centro. Se queda como escritor dentro del ejército y su mayor logro es crear una campaña publicitaria para prevenir la sífilis en los soldados que estaban destinados en Europa. En 1947 publica su primer libro, Secrets Behind the Comics, a $1, que en esa época era carísimo. Yo tengo una copia de esto y es súper curioso. Nos explica cómo crear un cómic desde el principio hasta el final. En diciembre del 47 se casa con una modelo inglesa, Joan Clayton Bucock. Tiene una hija en 1950 llamada Joan Celia y una segunda hija, Jen, que muere 3 días después de nacer. Era una época mala para escribir cómics, ya que el doctor Frederick Wertham, ya hemos visto varias veces, con su libro La seducción del inocente, culpa a los cómics de la delincuencia juvenil y prácticamente del toro que mató Manolete. Desaparecen los héroes y se pone de moda el romance, el western,
cómic bélico, misterio. Así que Lee co-crea Blonde Phantom, la fantasma rubia, que es Louise Grant, secretaria del detective Mark Mason de día y detective de noche al estilo de la heroína de la competencia Canario Negro. Tras la muerte de su madre, su hermano pequeño Larry se muda con el matrimonio y rápido empieza a trabajar en Timely en colecciones como Journey into Unknown Worlds, Strange Tales o Amazing Adventures. Aquí tenemos copias de algunos de los cómics en los que participó. A principios de los 60, Martin Goodman descubre que los héroes vuelven a estar de moda. La Liga de la Justicia lo está petando. No se sabe si fue Jack Liebowitz, editor jefe de DC, o algún directivo de la compañía distribuidora de los cómics que distribuían tanto a DC como a Marvel, pero rápidamente Goodman le encarga a Stan crear un grupo. En ese momento, nuestro héroe está desmoralizado y a punto de dejar los cómics. Solo la duda de no poder mantener a su familia y su mujer, que le aconseja hacer un cómic como a él le gustaría, le convencen para seguir. Su mujer siempre fue una gran influencia durante toda su vida. Gracias a este consejo que le da, nacen los Cuatro Fantásticos, héroes que actúan como personas sin trajes estridentes, al menos en los dos primeros números, que tienen discusiones, no son perfectos, tienen riñas entre ellos, tienen una pizca de ciencia ficción y algo de Guerra Fría. Estamos en la época, llegan antes a la luna que los soviéticos. Las interioridades de la creación las vamos a dejar para el segundo vídeo de los Cuatro Fantásticos, que ya sabéis que hemos hecho el primero, y ahí vamos a ver cómo se creó, cómo se gestó Cuatro Fantásticos. Vamos a seguir con el resto del universo Marvel. En una entrevista en 1965, publicada en la revista Castle of Frankenstein, Stan explica el método Marvel. Su exceso de trabajo como guionista principal y editor, que es el que supervisa todo el proceso creativo, le deja sin tiempo para escribir guiones elaborados. Entonces hace lo que tenemos aquí a la derecha, en un dibujo. Se reúne con el dibujante durante una media aproximadamente, discuten la idea, hacen un brainstorming y su ayudante, que es Roy Thomas, que si lo veis es el que está justo en la esquina izquierda abajo tomando nota, escribe la sinopsis de la reunión y el dibujante empieza su trabajo con esas notas. Cuando termina el trabajo lo pasa a Stan Lee, le pone los diálogos y, bueno, aparte de los diálogos, los efectos de sonido y todo lo demás, antes de pasar a rotular y colorear. Si Lee ve algo que no le ha gustado en la historia, le pide al dibujante que lo cambie antes de seguir. Hay una polémica sobre si el verdadero creador de Marvel es Stan Lee o Jack Kirby, que son los dos que tenemos aquí rodeados por un círculo. Mi idea es que fue la conjunción de estos dos dioses de la historieta la que hizo grande a Marvel. En esa misma entrevista de 1965, Lee habla sobre Kirby de esta manera, literal, ¿eh? La sinopsis debe ser más o menos detallada según el artista. Kirby no necesita ni siquiera sinopsis. Solo le digo el villano y a veces ni eso. Él es quien lo propone. De forma excepcional le doy una sinopsis, pero de facto somos coautores. Incluso hace sinopsis para otros autores y también bocetos para que otros dibujantes lo terminen. Sobre todo los autores que no conocen el método Marvel. Esto, vamos, deja claro que Lee siempre hablaba bien de Jack Kirby. Yo lo he podido comprobar en persona porque yo lo he conocido, luego lo veremos al final, y he estado en alguna charla suya y eso era literalmente lo que decía. Durante una época se despreció la labor de Stan Lee, pero eran sus diálogos los que le daban profundidad al personaje. El cachondeo de Spider-Man riéndose del peligro, la pomposidad de Thor, la despreocupación de Daredevil o los soliloquios de Estela Plateada. Y ya no digamos los villanos Marvel, Doctor Doom, Magneto, Kang. Es Lee el que le da la profundidad a ese personaje. Con la capacidad de dar voz a estos personajes de forma concreta y reconocible, con un estilo de escritura que va cambiando según el personaje. Por ejemplo, la cosa de Nick Furia tiene un acento neoyorquino, barrio bajero, al nacer en la calle Yancy, la cosa, y en la cocina del infierno, Nick Furia. Si lo veis aquí, en España es que no se nota porque la traducción lo desvirtúa, pero si lo lees en inglés, ves que hablan un slang, un tipo de inglés callejero, barrio bajero. Pues ya no te digo con Thor, que Thor al hablar usa un inglés antiguo, como cuando escribía Shakespeare las novelas. Thor doth say thee nay. Thor te dice a ti no. Y así casi todos los personajes asgardianos.
En inglés la verdad es que en versión original se aprecian muchos detalles que en castellano no los perdemos. Para finalizar la polémica, yo lo único que puedo decir es que Stan Lee siempre decía que era el mayor fan de Kirby. Incluso llegó a escribir una carta en la que explicaba que ambos eran coautores de muchos personajes Marvel. Siguiendo ya con el universo Marvel. La reacción al número 1 de los Cuatro Fantásticos fue espectacular. Recibieron toneladas de cartas, creando una sección nueva en Marvel, el correo de los lectores y la tribuna de Stan, donde publicaban cartas del público y tenían en cuenta sus opiniones. Tanto que por esa misma razón, los Cuatro Fantásticos empiezan con sus monos reconocibles, que son los que llevan hasta ahora, a partir del número 3. El 1 y el 2 iban con ropa de calle. Y es por petición del público por el que le ponen estos monos. Aunque evita los trajes de colorines, sí cede en eso, en esta especie de monos que los reconocen como de un mismo equipo. Nuestro protagonista se vanagloriaba de tener una memoria terrible, así que sus creaciones tienen una aliteración en el nombre. Ya sabéis que la aliteración es repetir sílabas en una frase para dar musicalidad y reforzar el mensaje. Aquí tenemos, por ejemplo, si os dais cuenta, Mr. Fantastic se llama Reed Richards. O sea, empieza por R, el nombre y el apellido. Más ejemplos, Susan Storm. ¿Quién más? Peter Parker. También Bruce Banner. Y luego muchos más. Warren Worthington, que es el ángel, Scott Summers, Cíclope. Muchos personajes de Lee tienen aliteración en el nombre precisamente por eso, por su memoria. Incluso, podría decirlo en el vídeo de Hulk, pero lo voy a adelantar ya. En un número de Hulk de los primeros, no me acuerdo si es en el 2 o en el 3, a Bruce Banner lo llama Robert Banner. Luego, en una especie de no premio, que ya veremos lo que es, explican que el nombre de Bruce es Robert Bruce Banner. O sea, lo mezclan todo. Bueno, la segunda creación, después de los Cuatro Fantásticos, es Hulk, que empieza siendo de color gris, pero un fallo en la impresión en el segundo número, que lo deja de color verde, pues la verdad es que le gustó y dice, pues lo vamos a dejar así. Fue el primer fracaso de Marvel, ya que la colección tuvo que cerrar en el número 6. La siguiente idea no le gustó nada a Martin Goodman, un héroe adolescente que encima tenía poderes arácnidos. Los adolescentes en esa época eran ayudantes del héroe, eran sidekicks, no eran nunca héroes. Esto no puede funcionar, decía Goodman. Los adolescentes son ayudantes y a nadie le gustan las arañas encima. Pero Lee consiguió que en el último número de la colección Amazing Fantasy, que iba a cerrar, se contase la historia de origen. Total, daba igual si le iban a cerrar. Faltaba el dibujante. El estilo de Kirby no era el más adecuado. Si os dais cuenta, en esta portada, que sí es de Kirby, veis que es un Spider-Man más regordete, fuerte, musculoso. Sin embargo, aquí tenemos al que fue el dibujante de los primeros 38 números, que lo dibuja de una forma distinta. Steve Ditko lo hace más joven, más adolescente. Y eso es lo que le gustaba a Stan Lee. Por eso lo eligió. Y aquí ya nace una leyenda. Cuando llegan las cifras de ventas, Martin Goodman alucina. El cómic más vendido en los últimos 10 años. Así que pronto tuvo, pues esta, colección propia. Lo siguiente era una creación que pudiese rivalizar con Hulk. Así que, qué mejor que un dios. Pero los griegos y los romanos estaban ya muy trillados, muy conocidos. Así que se fue a los escandinavos. Y nace Thor, el dios del trueno. Crea un boceto y le da la colección a su hermano Larry, aunque poco después vuelve porque le gustaba mucho el personaje. Larry se ocupa de otros personajes y de la mayoría de los westerns de Marvel. Por ejemplo, otros personajes co-creados entre Stan y su hermano Larry son Hank Pym, el hombre hormiga, en la colección genérica Tales to Astonish. Pero Stan Lee tuvo una idea que fue considerada una locura por Goodman, un capitalista playboy millonario que ha hecho su fortuna en la industria armamentística. Sobre todo si tenemos en cuenta que es una época donde está reciente la crisis de los misiles cubanos, estamos en 1963, y la guerra con Vietnam, con un movimiento antimilitarista cada vez más fuerte en Estados Unidos. Pero el personaje nace, y os va a sonar, es Tony Stark, Iron Man, co-creado junto al dibujante Don Heck. El siguiente personaje fue un reto. Goodman decía que el éxito de la compañía venía de los títulos rimbombantes: Increíble Hulk, Los Cuatro Fantásticos, el mejor cómic del mundo,
asombroso Spider-Man, el poderoso Thor, el invencible Iron Man, pero Stan Lee le dice que el éxito es del estilo Marvel, al centrarse en la construcción de los personajes de forma realista, con un toque de humor, sin contar chistes tontos y problemas que preocupan a las personas. O sea, la vida es dura también para los superhéroes. Y se apuesta con su jefe que puede crear un éxito con el peor título en la historia de los cómics. Nace Sargento Furia y sus comandos aulladores, un cómic bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que fue un éxito sin paliativos. Su protagonista es Nick Furia, que luego posteriormente aparece en el presente de Marvel como, ya no como sargento, sino como coronel de SEAL, Servicio Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. Aquí veis ya cuando es el presente. O sea, aquí está ambientado en el pasado, sargento, con los 2 ojos, y aquí ya es coronel en SEAL, con su equipo. En su infancia, Lee escuchaba un programa de radio llamado Chandú el Mago, que le sirve de inspiración para crear al Doctor Extraño junto a Steve Ditko, compañero en Spider-Man, que aquí se sale con un estilo de dibujo que encaja como un guante al personaje. El Doctor Extraño es el más famoso en las universidades de los Estados Unidos, que lo veían como un personaje digno de estudio. A Lee lo invitaron muchas veces a convenciones, a charlas en distintas universidades americanas, y esto lo que hace es ampliar la base de lectores de cómics, eliminando las barreras que tenían solamente con la etiqueta de que los cómics eran para niños. Además, encaja muy bien en el ambiente hippie de la época. Si veis aquí, la casa del Doctor Extraño está situada en Bleecker Street, en el 177A, en Greenwich Village, que es uno de los barrios bohemios de Nueva York. Además, está basado en una casa real. O sea que si alguna vez vais a Nueva York y vais al Greenwich, en la calle Bleecker Street, vais a encontrar una casa parecida a esta, que es donde se inspiró Stan para crear el Sancta Sanctorum del Doctor Extraño. En septiembre del 63 aparecen 2 colecciones punteras. Una ya la vimos en el vídeo de la Patrulla X original, que al principio se iba a llamar Los Mutantes, pero a Goodman no le gustaba y se cambió el título a X-Men por el nombre del mentor, Xavier. A Lee no le entusiasmó el título, pero quería una colección donde denunciar el fanatismo y el racismo. Así nacen los mutantes y la humanidad los desprecia por ser diferentes. Esta colección nunca termina de despegar y eso que tuvo autores fenomenales como Neil Adams, Roy Thomas. La otra colección que estamos hablando es Los Vengadores, un éxito atronador. Se unen los héroes más poderosos de Marvel en un equivalente a la Liga de la Justicia de DC, pero impredecible. Primero, se unen por un error, ya que había que luchar contra Loki. Después, en el segundo número, se pelean con Hulk, que es uno de los fundadores, y acaba como enemigo del equipo. En el número 4 recuperan el espíritu de Marvel con el Capitán América, que estaba criogenizado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero como con toda compañía que crece, empiezan los problemas. Lee tiene que buscar ayudantes para seguir con el control creativo de tantas series. Así que sus discípulos son Denny O'Neil, que es el que tenemos aquí, que hizo luego una carrera muy extensa en DC, guionista fundamentalmente de los títulos relacionados con Batman y luego de una de las maravillas de los años 70, Green Arrow, Green Lantern. Pero sobre todo el ayudante más importante que tuvo fue Roy Thomas. Además, tuvo que contratar a artistas freelance para sacar el trabajo como George Tuska en Iron Man, Jim Collan en Daredevil o Jim Steranko en Nick Furia. Otra faceta de Stan Lee es la de publicista. Ya sabéis, su frase Excelsior. Excelsior significa lo más de lo más. Le ha dado el título incluso a su autobiografía. Siempre se ha dicho que era capaz de vender una nevera a un esquimal. En esta época la llamaban Stan the Smiling Lee, Stan Lee el sonriente. También le llamaban Stan the Man Lee, Stan Lee el hombre. Aparte del correo de los lectores, cuyas cartas respondía personalmente, crea el Bullpen Bulletin, donde escribe editoriales y pone sinopsis de casi todas las publicaciones de Marvel, para picarte, vamos. Y los no premios que hemos dicho antes, son todas aquellas explicaciones que daba a la persona que descubriese un fallo de guión, pero que lo explicase de forma lógica como si no fuera realmente un fallo. Los sobres que mandaban a casa estaban vacíos, pero bueno, tenían el sobre como que habían sido ganadores de un no premio. También crean un club de fans,
el MMMS, Merry Marvel Marching Society. Fue oficial, duró 5 años y cerraron por el coste que suponía el merchandising de los personajes Marvel, con camisetas, tazas, fiambreras, bueno, un montón de cosas. Influenciados por el creciente medio de televisión, en septiembre del 66 nace Marvel Superhéroes, serie de dibujos animados producida por Gumtree Lawrence Animation, que usa viñetas de cómics con una animación muy pobre de estas series. Capitán América, Thor, Hulk, Iron Man y Submarine. Un año y medio después salen Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man con mejor animación hecha por Hanna-Barbera Productions. Lo mismo de Scooby-Doo y un montón de dibujos animados. Hasta crean una revista de información para los lectores, FUM, Friends of Old Marvel, con un segundo club de fans que también tuvo que cerrar por los costes. Pero los problemas de editor jefe empiezan y las desavenencias creativas con Steve Ditko y Jack Kirby llevan a la salida de ambos genios creativos. Stan dijo que nunca supo cuál fue el problema con ellos, pero parece que las pretensiones económicas del rey Kirby eran demasiado elevadas. Hasta Martin Goodman, el dueño de Marvel, vende la empresa a otros accionistas, Cadence Industries, que nombran a Stan Lee en 1970 como director editorial. O sea, el jefe que lleva los cómics. Poco antes de ser director editorial, se dio a publicar en Amazing Spider-Man la trilogía de las drogas, entre los números 96 al 98. Fue animado por el gobierno de los Estados Unidos, por el incremento que había de los jóvenes tomando droga y el peligro de salud pública que suponía. Entre ellos, Harry Osborn en los dibujos. Su amigo Peter tiene que ayudarle en un alegato antidroga total, pero que no contó con el sello CCA, que se negaban a publicarlo. Así que Stan Lee dijo que se publicaba de todas formas, con sello o sin sello. Pues lo publicó sin sello. Y no pasó nada. Pero fue la primera vez que alguien desafió al poderoso Comics Code Authority desde su instauración. El puesto de director editorial hace que deje de guionizar y se dedique solamente a supervisar. Cede el puesto de editor en jefe a su pupilo, Roy Thomas, que adapta al personaje de Robert E. Howard, Conan, con el artista Barry Windsor Smith. La diferencia entre director editorial y editor en jefe es que editor en jefe es el puesto que tenía antes Lee. Puede guionizar y controlar. Y luego el director editorial es el que revisa todos los aspectos de todos los cómics. Los años 70 fueron difíciles con una bajada importante de ventas, aunque Marvel intenta seguir la cultura de la época, con héroes afroamericanos. La primera colección de un héroe afroamericano fue Luke Cage, héroe de alquiler, pero también dándole protagonismo a Halcón, que coprotagoniza la colección de Capitán América, como veis en el título, Capitán América and the Falcon. Y otros como Pantera Negra, que vienen de series de los Cuatro Fantásticos. También en esa época eran famosas las series de terror, como La tumba de Drácula, El monstruo de Frankenstein o El hombre cosa. Y por supuesto en los años 70 se popularizó en Estados Unidos las artes marciales, con cómics como Master of Kung Fu, Shang-Chi, Iron Fist o Deadly Hands of Kung Fu. Stan se dedica a publicitar a Marvel a nivel mundial con giras por todo el mundo, lo que me permite conocer a famosos como Paul McCartney o Kiss, del grupo Kiss, con el que colaboraron, hicieron 2 cómics. Por si no lo sabía, además son bastante entretenidos. También conoció a George Lucas, con quien firma un acuerdo para adaptar Star Wars antes del estreno. Los primeros números son, bueno, que eran una especie de especial, que es la adaptación de la película, y luego los primeros números vuelven a readaptar la película. Las adaptaciones en la pequeña pantalla de la serie de Spider-Man, la que tenéis a la izquierda, Doctor Extraño o Capitán América por CBS fueron un fracaso. ¿Qué? ¿Que no conocíais que existía la serie de Spider-Man o las películas de Capitán América o Doctor Extraño de los años 70? Esto es carne de Bizarrovisión. Las tengo todas y las iré viendo, las iré poniendo en el canal porque son más malas que la carne de pescuezo. Solo se salva Hulk, la serie de Hulk, lo que hace que Marvel decida abrir una sucursal en Los Ángeles, que se llama Marvel Productions, para tocar este mercado y dedicarse a la producción televisiva y fílmica. Stan Lee decide ponerse al frente y abandona Nueva York. Deja la compañía de cómics en manos de Jim Shooter,
un pájaro que ya hablaremos en otro vídeo porque este también se las trae. Antes de mudarse a la costa oeste, su mujer Joan publica una novela de corte erótico detectivesca titulada The Pleasure Palace, el Palacio del Placer. Y Lee solamente se queda guionizando las tiras de prensa de Spider-Man y algunas cosas menores, pero fundamentalmente las tiras de prensa. En Hollywood fue ninguneado. Marvel Productions languidece con productos menores como dibujos animados y pelis poco importantes. Pero bueno, es lo que él decide. Ron Perelman, que es el que está aquí al lado de Stan Lee y Spider-Man, que era dueño de un conglomerado de empresas, compra Marvel en 1989. Le triplica el sueldo a Stan Lee, aunque ya digo que Marvel Productions iba regular. Y bueno, ¿qué se dedican a hacer durante estos años Marvel Productions? Pues una trilogía de telefilmes, o sea, películas directamente para la televisión, que eran como una especie de continuación de la serie de Hulk. La serie de Hulk fue en los años 70, esto estamos hablando de los años 80, y ya la gente tenía otros gustos. Fueron un fracaso. Son estas tres películas. El retorno del Increíble Hulk, donde sale Thor, que es el que tenéis ahí. El juicio del Increíble Hulk con Daredevil, pero vamos, no se parece ni en pintura. Y la muerte del Increíble Hulk cuando vieron que ya no había manera de sacarle más rendimiento a esta franquicia. Pero también hicieron más películas. Hicieron El Vengador, que es la adaptación de Punisher con Dolph Lundgren. Nick Furia, que se llama en castellano Objetivo Manhattan, o Los Cuatro Fantásticos, que es la peli de la derecha, que no llegó ni a aparecer. Estas también las tengo, también son carne de Bizarrovisión. Y Los Cuatro Fantásticos tengo que decir que la compraron, bueno, la hicieron en principio parece ser para no perder los derechos. La productora que había comprado el derecho de Cuatro Fantásticos. Pero aunque la secuestraron porque pensaban hacer una mejor, con más presupuesto, la verdad es que no es tan mala, ¿eh? Yo la he visto y no es tan mala. En el año 92, Stan Lee guioniza Ravage 2099, que era la idea que tuvo Marvel de crear un universo ambientado 100 años después, en el que los personajes sería como el futuro oficial de Marvel. La serie fue un fracaso y su estrella, la estrella de Stan Lee, empieza a declinar. La implosión de los cómics, con una burbuja especulativa que ya hemos hablado otras veces, junto a decisiones discutibles como la compra de Fleer, que era una empresa de cartas, o la cesión de derechos de los juguetes a Toy Biz, llevan a la bancarrota de Marvel. Es en 1997 cuando Toy Biz compra Marvel, una época oscura para Lee, pero que aprovecha para ver en Internet una oportunidad de negocio. Y aunque la nueva Marvel le ofrece un salario vitalicio y el puesto de presidente emérito, una manera de alejarlo del foco, pero teniéndolo bajo su paraguas. Lee es un currante y decide fundar SLM, Stan Lee Media. 1999 fue la fecha de creación, junto a un ejecutivo de Hollywood, Peter F. Paul, haciendo cómics por internet como si fueran webisodios con apoyo de famosos como Michael Jackson o los Backstreet Boys, que como veis aquí abajo tenían un proyecto Backstreet Project. Pero el ejecutivo de Hollywood, Paul, hace un desfalco y la compañía quiebra en diciembre del 2000. La serie más famosa era la que tenéis a la derecha, Seventh Portal. Lejos de desanimarse, Stan Lee se une a DC para crear una serie de especiales titulados Just Imagine, donde reinventa a los héroes como Superman, Batman, Wonder Woman, bueno, todos los que veis aquí. Con casi 80 años sigue con fuerzas y crea POW Entertainment. POW significa Providers of Wonders, proveedores de maravillas. Junto al ejecutivo Jill Champion en 2001. Aquí desarrollan series de televisión, películas, videojuegos con personajes como Stripperella, de Pamela Anderson, Soldado Cero, Starborn, Viajero y colaboraciones internacionales como Último, Blood, Red Dragon o Chakra, el Invencible. También colabora como asesor en películas de Fox como los X-Men 1, en la que hace que el director Bryan Singer cambie el guión original, que era más infantil, con los trajes de colorines, y le dé el toque que al final vimos en pantalla. Además, actúa como actor ocasional en sus distintos cameos. Aquí vemos el de X-Men, que es vendedor de perritos en la playa, pero los que más le gustan a él, en una entrevista dijo, era el que hizo en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, donde aparece como invitado en la boda de Reed Richards y su Storm. Luego,
El cameo que hace en Iron Man 1, donde aparece como Hugh Hefner, el de Playboy, incluso hicieron un Funko. Y también el que hizo en la Era de Ultron, en Vengadores 2, donde hacía de borrachín, abuelete borrachín que tienen que ayudarlo y sacarlo de la fiesta en volandas. Pero sigue activo durante su década octogenaria, con los 80 años, con negocios varios. En 2004 se junta con Hugh Hefner para crear Hef's Super Bunnies, que era las distintas Playmates en misiones para salvar el mundo. Como si fuese Los Ángeles de Charlie, pero de Hugh Hefner. Al final esto se quedó en nada, no llegó a salir nada. En 2006 participa en el reality show Who Wants to be a Superhero? ¿Quién quiere ser un superhéroe? Esto es de las pocas cosas de Stan Lee que no he visto, pero quiero buscarlo y verlo porque esto tiene que ser memorable. Tenía 2 temporadas. Como casi todos los reality, habían retos semanales para ser un buen superhéroe. Al ganador se le publicaba un cómic y una peli a estrenar en el canal Sci-Fi Channel. En la primera temporada gana Feedback y sale en la película Mega Snake, por si alguno tiene interés y buscarla. También funda Stan Lee Collectibles, convirtiéndose en una franquicia él mismo, sacando figuritas y demás. Aparece en muchas series y películas. En 2008, bueno, entre las series y películas, entre 2008 hacia adelante, en un montón. Por ejemplo, aquí tenemos cuando sale de alcalde en Super Hero Squad, al que pone la voz, luego en Los Simpsons, en Big Bang Theory, en la película Princesa por Sorpresa, en Mallrats, en un montón de películas. Se retira en 2007 a los 85 años, pero más adelante, ya retirado, recibe la Medalla de las Bellas Artes de manos del presidente Bush, con el que se descojona, tienen una anécdota ahí que se parte en la caja, y en 2011 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero el tío, aunque está retirado, en el 2012 crea un canal de YouTube titulado Stan Lee's World of Heroes, mundo de héroes dedicado a convenciones de cómics, noticias y el estilo de vida que debería tener un superhéroe. En 2016 sale la serie Stan Lee's Lucky Man, protagonizada por James Nesbitt en el papel del detective Harry Clayton. Bueno, puede controlar la suerte. Este hombre es un detective que tiene una serie que dura 3 temporadas, es muy regular, es una serie británica, bueno, es interesante. No es nada del otro mundo, pero bueno, te pasas un buen rato. Stan Lee se retira de las convenciones en 2016, pero aquí viene la anécdota que hemos puesto desde el principio. Yo lo conocí en 2014 en la London Comic Con. Además fue muy curioso porque, bueno, esta es la foto que me filmó, que me autografió. La foto no, bueno, esta foto es la común. Tú ibas allí al stand, la foto la tenía allí, tú pagabas, las libras, no me acuerdo cuántas libras fueron, no fueron 40, 60, bueno, pero lo que fuese bien pago está. El tío te lo firmaba y ahí no podías hablar nada con él. Pero como yo quería hablar con él, también me apunté para la foto. Aquí está, aquí estoy yo con él. Esta foto nos la hicimos juntos. En la foto habían más de 3.000, 4.000 personas que estábamos en cola. Y cuando te tocaba tenías menos de un minuto para ponerte, hacerte la foto, te hacían 2 fotos, la mejor es la que te daban, y salías por el otro lado. O sea, te había una entrada y una salida. Yo me tiré hablando con él 3 o 4 minutos, el hombre fue súper amable, respondiéndome a todo lo que yo le preguntaba. Fue una alucina. Al final acabó con los guardias de seguridad echándome de la convención de cómics, aunque es verdad que me dieron la foto. Pero bueno, merece la pena. En julio del 2017 muere su querida esposa Joan de un ACV, un accidente cerebrovascular, y en noviembre del 18 muere Stan Lee de un infarto de miocardio. Desde ese mismo momento asciende al Olimpo de los cómics y desde allí nos vigila. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y tenemos que seguir haciendo cómics de los creadores, ya que hace muy poquito, en estas últimas semanas, han muerto Neil Adams y George Pérez, 2 de los mejores dibujantes de cómics de toda la historia. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais al like. Si no estáis suscritos, ya estáis tardando en suscribiros, que es gratis, venga, que no cuesta nada. Y si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos, le dais a la campanita. Así que hasta el próximo vídeo.